Bienvenidos nuevamente. En esta sesión trataremos sobre formulación de lubricantes. Cuando se formulan lubricantes, se deben considerar características deseadas para el buen funcionamiento del mismo en el equipo en el cual va a operar. Entre estas características podemos considerar que debe contar con adecuada viscosidad y fluidez, una buena relación de viscosidad con respecto a la temperatura, protección contra el desgaste, tener adecuada protección contra la corrosión, adecuadas propiedades de limpieza a través de una buena detergencia y dispersancia, ser estable a los cambios extremos de temperatura, cualidades antirrumbrantes a fin de proteger las superficies del ataque debido a la presencia de humedad, debe contar con una buena resistencia a la formación de espuma debido a la agitación misma que tiene el lubricante a través del circuito de lubricación y ser estable a los cambios térmicos. La presente lámina muestra cómo es la composición típica de un aceite lubricante. El lubricante terminado normalmente está compuesto de dos grandes segmentos. La mayor parte del lubricante lo compone el aceite básico y se le agregan los llamados aditivos. Con respecto a los aceites básicos, estos pueden ser de base mineral, sintética, refinados o de origen animal o vegetal. Los lubricantes hechos a base de lubricantes minerales son aquellos que se obtienen de la explotación y procesamiento de yacimientos minerales como el petróleo, utilizados en el 90% de las formulaciones. Cuando hablamos de los lubricantes de base sintética, son elaborados bajo el concepto de síntesis de materia para cubrir necesidades no satisfechas por los lubricantes minerales o naturales, en especial en condiciones extremas de presión y temperatura o en la industria aeroespacial. También se pueden encontrar en el mercado lubricantes con base refinada que son elaborados como resultado del tratamiento de aceites usados y recuperación de sus bases. Este proceso es altamente costoso. También es posible encontrar lubricantes elaborados con bases naturales, aceites refinados de origen animal como ballena o cerdo, o de aceites de origen vegetal como palma, soya, maíz, castor, ajonjolí. Estos aceites antes eran solamente filtrados y empleados de inmediato. Presentan buen desempeño a bajas velocidades, poca resistencia a temperaturas elevadas y baja resistencia a la oxidación. Son empleados en la actualidad en la industria farmacéutica, alimenticia o cuando se requiere una altísima adhesión. Por otro lado, cuando se elabora el lubricante terminado, se le agregan aditivos. Los aceites básicos por sí solos pueden ser considerados buenos lubricantes en ciertas aplicaciones, sea cual sea su fuente. No obstante, las exigencias operacionales y de diseño de hoy día han incrementado la exigencia por aceites con mejores desempeños. De ahí que se necesita el empleo de los llamados aditivos. Con el uso de aditivos se pueden reforzar las siguientes características. Características químicas como antioxidante, anticorrosivo, antirrumbrante, antidesgaste, soporte de carga, detergencia y dispersancia. O cualidades físicas, punto de fluidez o antiespumante. Es posible encontrar aditivos que imparten nuevas propiedades y que no poseen en su naturaleza el aceite básico. Por ejemplo, la capacidad para mezclarse con agua. En el mundo existen muchas casas que estudian y formulan aditivos cada vez más exigentes y se pueden emplear en la formulación de aceites lubricantes para uso automotor e industrial. Debemos recordar que todos los lubricantes, independientes de su naturaleza, lubrican. Sin embargo, ¿por qué usar aditivos? Porque el aceite base por sí solo no llega a satisfacer las demandas de los equipos modernos. Otro factor sería que los aditivos agregan nuevas características que son necesarias para aplicaciones específicas. Por ejemplo, proveerle limpieza o bien extenderle cualidades existentes en el aceite. A manera de ejemplo, le presentamos la composición de un paquete de aditivos. Puede variar dependiendo de la aplicación final. Pueden tener todos los componentes aquí indicados o simplemente contar con uno o dos tipos diferentes de aditivos. La selección del aditivo o los paquetes de aditivos va a depender de la aplicación final que va a tener el lubricante que vamos a utilizar en la maquinaria o equipo automotriz o industrial. Como se puede observar en la lámina, la composición de un aceite terminado está compuesto en su mayoría por aceite básico entre un 80 y un 95%. Puede ser de base mineral, sintética o en algunos casos refinado o de origen animal o vegetal. Si requiere aceite terminado, se le agregan los aditivos en pequeñas dosis, generalmente desde partes por millón hasta un 20 o 30% del aceite terminado. Los aditivos cumplen diferentes funciones definiéndose de acuerdo a la aplicación en la cual se utilizará el lubricante terminado y son incorporados a los aceites básicos en muy variadas proporciones.
Una de las fuentes más abundantes de básicos lubricantes se obtiene del petróleo. Estos se obtienen como un subproducto de la refinación del petróleo. Entre sus principales características se citan las siguientes. Está compuesto de moléculas complejas, ricas en sales minerales, tiene alto contenido de azufre y requiere por tanto un proceso de refinación más selectivo. Contienen moléculas de nitrógeno, requieren para la formulación de los lubricantes terminados un mayor paquete de aditivos, se degradan con mayor facilidad que los productos sintéticos similares y son mucho más económicas debido a la abundancia de petróleo en el mundo. Los básicos minerales obtenidos del petróleo lo conforman moléculas que no son uniformes en tamaño ni en forma. Esto implica que ofrecen diversos resultados. Pueden ser de tipo nafténico, parafínico o aromático. Al introducirlas en el circuito de lubricación y debido a la variación en tamaño y forma, estas moléculas generan fricción interna y un aumento de temperatura en el seno del fluido lubricante. Los básicos parafínicos son los más utilizados a nivel automotriz e industrial. Sin embargo, existen ocasiones en las cuales se requiere la lubricación a bajas temperaturas y en este aspecto los básicos nafténicos presentan mejores desempeños que los parafínicos. Asimismo, se obtienen bases con alto contenido de aromáticos que se emplean para procesos de elaboración de tintas y similares. Los básicos sintéticos, por su parte, son elaborados bajo el concepto de síntesis de materia para cubrir necesidades no satisfechas por lubricantes naturales o minerales. Las moléculas son homogéneas y más estables. La homogeneidad de sus moléculas hace que los básicos sintéticos sean mucho más estables, tengan mejor estabilidad de su viscosidad a los cambios de temperatura. Son básicos técnicamente puros, pero por otro lado resultan mucho más costosas de producir. El esfuerzo que se requiere para mover el lubricante dentro de una maquinaria es mucho menor porque las moléculas son básicamente del mismo tamaño y ofrecen menos resistencia interna para moverse. Las bases sintéticas utilizan productos naturales o productos de refinación para poder elaborar finalmente lo que son los básicos sintéticos. Usan productos naturales o olefinas o ceras residuales. Dependiendo del producto final que queramos diseñar o sintetizar, obtenemos diferentes patrones o diferentes tipos de básicos lubricantes para aplicaciones específicas, entre los cuales podemos citar los diésteres, los ésteres de polioles, las polialfalofinas, alquilbencenos, isómeros de parafina y muchos otros más. Algo bien importante que debemos añadir que no necesariamente el hecho de que sea sintético significa que no requiera aditivos. Como puede ver en la gráfica, usamos básicos de origen mineral o básicos de origen sintético. En ambos casos se utilizan aditivos para reforzar o impartirle propiedades adicionales. La cantidad y proporción de aditivos que llevan los aceites minerales terminados va a depender obviamente de la base con la cual se elaboran, siendo la proporción de aditivación mucho mayor en el caso de los fluidos hechos con básicos minerales que con fluidos hechos con básicos sintéticos. Podemos encontrar en el mercado lubricantes denominados semisintéticos. Son productos de tecnología sintética que se obtienen de la mezcla de básico mineral con un básico sintético. Esto le proporciona al producto final los beneficios del sintético con un costo mucho menor que si fuera completamente sintético.